Hola, soy Raúl Lara, conservador del Museo de América, y vengo a contaros la historia que trae consigo esta pieza. Nos encontramos ante una fotografía realizada por el fotógrafo Andrés Medina sobre los indígenas de una etnia del delta del Orinoco en la zona de Venezuela llamados Guarao. Concretamente nos encontramos ante una tidagüena, una mujer trans propia de esta etnia, de esta cultura. Y es una pieza muy interesante porque nos ayuda a introducir conceptos dentro del museo como ¿qué es el género? El género es, según la Organización Mundial de la Salud, los roles que comportan actitudes, comportamientos, atributos que la sociedad o la cultura asigna a hombres y mujeres o considera apropiados para ello. Es un concepto complejo que se compone de tres aspectos. Por una parte, el género asignado, que es aquel que la sociedad otorga a la persona en el momento de nacer o en algún momento de su vida. Por otra parte, la identidad de género, que es la identidad que percibe la persona de sí mismo. Y por último, la expresión de género, es decir, cómo la persona expresa y exterioriza esa identidad. Así, una fotografía como esta nos ayuda a entender los conceptos de cis y trans. Cisgénero es la persona que se identifica con el género que le asignaron al nacer y por tanto así lo expresa, mientras que transgénero es la persona que se identifica con el sexo contrario y lo expresa de otra manera. Lo que nosotros en nuestro país, en nuestra cultura entenderíamos como personas trans, sin embargo, tiene una lectura diferente en culturas como por ejemplo la Guarao. En muchas culturas de América, el género no es concebido como una categoría cerrada que se remite a características físicas como por ejemplo serían los genitales, sino que en muchas culturas engloba otros aspectos socioculturales. Es por ello que las personas trans transitan en una dualidad entre lo masculino y lo femenino. De hecho, cuando nos acercamos al estudio de fenómenos como por ejemplo la tidagüena, es más correcto utilizar palabras como dos espíritus o la palabra que determine la cultura para definir la realidad de estas personas. En el caso de los indígenas Guarao sería el de tidagüena. Las tidagüena ocupan una posición muy especial en su sociedad entre los indígenas Guarao, y esto es algo común a otras culturas de América, que las personas trans ocupen espacios de posición importante, incluso actuando como especialistas religiosos, porque al vivir en esa dualidad entre el principio masculino y el femenino, y al tener cosmogonías que son la unión del principio masculino y femenino, son agentes perfectos para actuar como intermediarios entre un mundo natural y uno sobrenatural. Entre los indígenas Guarao, por ejemplo, las tidagüenas suelen ocupar el espacio de chamanes o, en el idioma Guarao, Wishirau. ¿Pero por qué las culturas crean el concepto de género? En la mayoría de ellas el género no es solo una actitud o una expresión, sino que también trae consigo un rol dentro de la sociedad. En el caso de las tidagüena, por ejemplo, ellas se encargan de tareas eminentemente femeninas, como por ejemplo la recolección de un tubérculo que utilizan para el consumo diario, el okumo chino. Entre los Guarao parece que la asignación o la identificación de las tidagüena con su identidad de género se produce ya en la infancia, y desde entonces empiezan a desarrollar esas tareas femeninas a las que he aludido. Es algo también común a nuestra cultura. Aquí, de hecho, el género se asigna incluso antes de nacer. Gracias a las modernas tecnologías, los progenitores pueden saber si su feto o su bebé tiene genitales masculinos o femeninos. En otras culturas, en cambio, esta asignación del género llega más avanzada la vida del individuo, generalmente en el tránsito entre la niñez a la adultez, cuando pasan a ser productivos para su sociedad. Pero tampoco quiero llevaros a error y haceros pensar que la vida de estas personas, como las tidagüenas, se desarrollan en culturas sumamente abiertas y tolerantes. Tenemos que tener en cuenta, en principio, que esta realidad está sancionada por la cultura y está sujeta también a numerosos tabúes. Personas trans como las tidagüena o de otras culturas no encontrarían refugio fuera de su comunidad. Es más, la occidentalización y la pérdida de lo tradicional está haciendo que personas como las tidagüena se vean sujetas a situaciones de violencia y marginalidad. Además, en el caso de personas trans como las tidagüena, esta situación de marginalidad es doble, por ser mujeres y por ser mujeres trans. Para las tidagüena, la situación es más dramática en poblaciones más occidentalizadas como la de Cobueruna, donde las tidagüena renuncian a vestir y a expresarse como mujeres por miedo al rechazo o a la violencia, lo cual es dramático porque niega su verdadera identidad.